Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a tu programa, La Escuela Sabática. Un programa donde analizamos a profundidad la lección de la Escuela Sabática para dar herramientas para maestros y alumnos para que participen activamente en el repaso en cada una de sus iglesias, donde quiera estén. Queremos recordarles que muy pronto está por comenzar el Congreso de la Conferencia General. Y ahí vamos a estar nosotros, Sun TV, para poder compartir con todos los asistentes y mantenerles informados. Estaremos grabando en vivo varios programas, incluso la Escuela Sabática. Así que ven, pasa por la sección de exhibiciones y búscanos en el stand 107. Va a ser fácil de identificarnos, te darás cuenta cuando llegues allí. Pero antes de iniciar con el repaso de la lección en esta hora, vamos a presentar al panel que tenemos con nosotros. Tengo al pastor David Salazar. Pastor, qué bueno tenerle con nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pastor, qué privilegio estar con usted aquí también, trabajar juntos y poder participar de esta lección tan importante e interesante. Linda lección, la lección número 12 del segundo trimestre del año 2025. Aquí también tengo a mi lado al hermano Raúl Barbán. Hermano Raúl, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Gracias, pastor. Bendiciones. No me puedo quejar. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que no tenemos excusa. Dios es grande y un placer estar aquí con ustedes. Amén. Ya, hermano Raúl es uno de nuestros colaboradores habituales y estamos felices de que pueda estar con nosotros compartiendo junto la lección de Escuela Sabática. Vamos a iniciar, pero antes vamos a orar. Voy a pedirle, pastor, que usted nos dirija con una oración. Y hermano querido, usted va a leer el versículo clave de la semana, que también lo llamamos versículo de memoria. Adelante, pastor. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial que reinas en los cielos, oh Señor, estamos tan agradecidos que podamos llegar ante tu trono de gracia por la fe y poder pedir de ti el don precioso que es el don del Espíritu Santo. Pedimos a Dios que nos puedas dar aquello que no tenemos, y eso es la sabiduría, el entendimiento, la palabra correcta, el poder compartir, el poder hablar de tu palabra con sabiduría, con prudencia, con santidad, respetando, Señor, tu dirección. Y por eso pedimos que nos acompañes, nos dirijas y que esta lección pueda llegar a cada corazón y los lleve más cerca de ti. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura entonces a 2 de Timoteo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues yo quiero decirles que este tremendo versículo tiene una relación muy fuerte con las historias que vamos a tocar hoy. Así como la semana pasada se tocaron historias extraordinarias para hablarnos acerca de los eventos del fin, hoy tenemos otras dos historias maravillosas. Vamos a mirar las historias de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo se desarrolla en Daniel capítulo 3 y cómo fueron hombres llenos de valor frente a estas circunstancias. Y también miraremos la historia de los apóstoles, cómo fueron perseguidos. Y todos ellos son precursores de los eventos del fin. Pero quisiera aclarar la palabra precursor. Es posible que alguno de nuestros oyentes pues, no pueda tenerlo claro, pero para beneficio de todos, un precursor es aquel que prepara el camino para otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas historias y los hombres protagonistas de estas historias pues preparan el camino para que nosotros podamos entender los eventos finales. Así que, ¿estamos listos? Vamos a entrar en materia, pero quisiera que antes de poder entrar ya en las historias y en Daniel capítulo 2 y el capítulo 3, pudiéramos hacer una alusión muy interesante a lo que es el contexto que tenemos en relación con estas historias. Y para ello quiero que ustedes puedan ayudarme con dos textos. Y vamos a comenzar en Daniel, precisamente en Daniel el capítulo 3, para mirar el contexto de estas historias, y aunque luego nos vamos a devolver a Daniel capítulo 2. Y en Daniel el capítulo 3 vamos a encontrar de manera bien interesante cómo la palabra de Dios nos habla de lo que sucede allí, precisamente en ese lugar. Versículo 2, Daniel 3:2. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Dice allí, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Muy bien, entonces vamos a mirar hoy cómo esta estatua y la adoración a esta estatua tiene una relación directa con Apocalipsis 13.
Ujú. y cómo allí encontramos que aquí se obliga a adorar y que en Apocalipsis 13 también se obliga. Ya lo vamos a entrar en detalle, pero queríamos mostrar esto a manera de introducción para que nos prepare el ambiente de lo que viene. Así que se reúnen todos y el rey Nabucodonosor, como el rey de Babilonia, dando la orden de que ahora hay que adorar a esa imagen, ¿verdad? Así que bueno, estamos listos para comenzar y vamos a desarrollar nuestra lección, quizás comenzando a decir que hay momentos difíciles que el pueblo de Dios va a pasar a través de la historia. Y esos momentos traen persecución, traen angustia. Y quizás quisiera que desde allí compartiéramos la discusión. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, algo interesante de esta historia, de esta lección, es que pues da este inicio a esta ideología, a este concepto, a esta historia de lo que sucede con los hijos que son fieles de Dios, o sea, al pueblo de Dios, a los fieles de Dios, a los que aman a Dios, honran su nombre, respetan su santa ley, quieren ser ciudadanos ejemplares, no hacen mal a nadie, aman al prójimo. Estas personas, por ser fieles a Dios y amorosos con otros, despierta muchas veces el rechazo, el odio del enemigo. Porque las personas, hay que comprender que estas historias, hay una historia detrás del telón, hay una escena detrás de lo que está mirando. Y no es Nabucodonosor en contra de los tres jóvenes, es en realidad Satanás, el enemigo del pueblo de Dios, que quiere destruirlos, usando, por supuesto, a sus comodines, a sus agentes, a sus jueces, a sus líderes, etc. En este concepto, la ideología de Nabucodonosor de establecer una imagen se vino a través primero de un sueño que tuvo. En el capítulo 2 presenta el sueño de una imagen de varios metales. Daniel 2 habla de esta imagen que casi todo adventista conoce la historia de la imagen, ¿no? Y muchas otras personas también conocen este capítulo 2 de Daniel, donde habla este sueño que tuvo Nabucodonosor que se olvidó. Cuando ese sueño se le da a él, crea en él una profunda impresión, pero el sueño le declaraba a Dios lo que vendría en este mundo, comenzando con su propio reino. Su reino tendría un fin. Ese concepto de que Dios está sobre todas las cosas y que Dios es el que maneja la historia de la tierra, el que maneja los asuntos de este mundo, por supuesto, a ninguno, especialmente a Satanás, no quiere que eso suceda. Entonces, usando a Nabucodonosor, fue el primer, por decirlo así, ataque frontal en una cuestión de adoración contra el pueblo de Dios. ¿Qué hizo ahí él? Usando la imagen de lo que había tenido en sueño, decidió hacer una imagen de oro, completamente, de pies a cabeza, una estatua de oro. Imponente, grande, y trae, como leímos, pastor, en el capítulo 3, versículos 2, ¿no es cierto? Trajo con esa imagen a todos sus súbditos, a todos los que estaban allí, tanto políticos como religiosos. Unió a todos bajo un solo sistema de adoración. Porque el énfasis de Nabucodonosor era, si es que yo pongo a todos bajo una unidad de adoración, si me adoran a esa imagen que yo creé, vamos a perpetuar el reino, mi imperio. Ahí vemos a Nabucodonosor siendo un tipo del pensamiento de Satanás en establecer un sistema de adoración en esta tierra. ¿Por qué Satanás va a querer hacer un sistema de adoración? Porque a la final piensa de que de esa forma puede perpetuar su reino. Perpetuar su reino. ¿Por qué Satanás, sabiendo de que ha sido derrotado una tras otra vez, va a establecer un sistema de adoración global? ¿Por qué? ¿Cuál es el énfasis? Porque si él puede cambiar la historia de la palabra de Dios, como Nabucodonosor quiere hacer también, voy a, en vez de dejar que sean 4 reinos, varios reinos, que sea solo uno, que sea el mío. Si cambio la historia, perpetuaré mi reino, mi legado para siempre, igual a Satanás. Si establezco mi reino y la adoración se establece en contra de Dios, rompiendo su ley, ya perpetúo mi reino en la tierra y Dios pierde. Es la ideología final de la mente de Satanás. Entonces aquí vemos esta relación. Entonces yo creo que, ¿por qué viene la persecución? ¿Por qué viene la destrucción? Porque el enemigo del alma, Satanás, quiere establecer este reino, este gobierno mundial de adoración a él mismo,
para poder destruir el pueblo de Dios, que es el pueblo leal. Y fiel. Ok, entonces, gracias, pastor, por esa orientación. Aquí, en síntesis, podríamos decir que Satanás quiere que no se adore a Dios. Satanás quiere crear un sistema que esté liderado por gobiernos para que la gente adore, y al quitarle la adoración a Dios, pues indiscutiblemente le están adorando a Él. Claro. Muy buen punto. Pero quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Será que eso surgió apenas en el tiempo de Nabucodonosor? ¿O será que este concepto viene desde muy atrás, verdad? Porque el mismo Satanás desde el cielo pues quiso ser igual a Dios. Pero luego en la tierra encontramos a hombres que quieren enaltecerse y ser igual a Dios. Y quisiera que fuéramos a Génesis, el capítulo 11, el versículo 2, y miremos que de ahí viene realmente Babilonia, cuando ellos quisieron levantar la torre de Babel. Génesis, el capítulo 11, el versículo 2. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Dice, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Un momentito, ¿cómo se llama la tierra? Sinar. Sinar. Muy importante ese nombre. Ya lo vamos a volver a tocar en Daniel. Continúa. Y se establecieron ahí. O sea que ellos se establecieron ahí, en la llanura de Sinar, y allí pues nace Babel, ¿no? Para que ustedes sepan que Babilonia proviene de Babel, vamos ahora a Daniel capítulo 1, versículo 2. Daniel capítulo 1, versículo 2. Dice allí, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok, entonces, el mismo lugar donde estaba Babel, donde se construyó la torre de Babel, es el mismo lugar donde ahora está Babilonia y donde está el templo de su dios falso, ¿verdad? En este caso, el dios Marduk. Entonces, lo que queremos dejar claro es que lo que querían los que construyeron la torre de Babel era construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. Porque lo que querían era enaltecerse ellos en lugar de enaltecer a Dios. Pero eso mismo sucede con Babel. Noten ahora que el que se está enalteciendo es el rey Nabucodonosor. Y por eso él manda hacer una estatua completamente de oro para enaltecerse a sí mismo. Pero eso es lo mismo que quiso hacer Satanás en el cielo. O sea, no sé si ustedes logran notar que lo que tenemos a través de toda la historia es el mismo proceder de Satanás, de Luzbel, del diablo. Y ese mismo proceder es lo que los hombres buscan hoy, el enaltecimiento propio en lugar de adorar a Dios. Y aquí tenemos un conflicto entre la falsa adoración y la verdadera adoración. No sé si con eso ya por lo menos pusimos un fundamento bien interesante con el tema del lugar de Sinar, y ahora pues estamos listos para que podamos entrar en detalle en Daniel capítulo 2, que es la parte del lunes. Daniel, el título de la parte del lunes dice Daniel 2 y el enfoque historicista de la profecía. A ver, ¿qué es eso de enfoque historicista? El enfoque historicista, gracias, historicista, es en relación a la forma como nosotros podemos interpretar la profecía. Es decir, nosotros dejamos que la historia pueda vindicar o vaya confirmando lo que la profecía estaba prediciendo, estaba anunciando. Nosotros vemos la profecía y luego vemos cómo la historia confirma esa profecía y va mostrando el desarrollo de los acontecimientos, los eventos que vienen uno tras otro. No lo ponemos en un cumplimiento de la antigüedad, simplemente de la antigüedad, y tampoco pensamos en un concepto de futuro, o sea, no estamos en un futurismo, sino que entendemos de que la historia tiene una relación estrecha con la profecía y la historia va confirmando, o va afirmando, mejor dicho, la profecía que se establece en la Escritura. Eso quiere decir que las profecías se cumplen a lo largo de la historia, ¿correcto? Correcto. Hay por lo menos 4 escuelas de interpretación profética. Está la escuela historicista, que es la que los adventistas creemos, y algunas pocas iglesias por allí, como la Iglesia de Dios, también presenta lo mismo, pero hay 2 escuelas que son más fuertes todavía. Está la escuela preterista. La escuela preterista dice que todo se cumplió en el pasado. El fundador o promotor de esto fue Luis Alcázar. Él vivió alrededor del año 1554 a 1613 y querían de esa manera, jesuita,
y de esa manera querían enseñar las profecías, que esas se cumplieron y se aplica el cuerno pequeño Antíoco IV Epífanes, etcétera, etcétera, griego en la época pasada. Pero tenemos otra escuela que es la escuela futurista. Lo curioso es que el creador de la escuela futurista es Francisco Rivera, jesuita también. Claro. Que vive entre el año 1537 y 1591. Lo que quiero decir es que estas dos escuelas, la escuela preterista es más usada por la Iglesia Católica para interpretar las profecías viendo que cumplieron en el pasado. La escuela futurista es más usada por los movimientos cristianos evangélicos que dicen que las profecías se cumplirán solamente en el futuro. Pero nosotros los adventistas, usando por supuesto la Biblia como lo vamos a usar hoy, vemos que las profecías se cumplen a lo largo de la historia. Correcto. Por eso nuestro concepto historicista. No, y hay una cuarta escuela, que es la escuela alegórica. Y la escuela alegórica o idealista dice simplemente que las profecías no es que se cumplan, sino que son ilustraciones para poder sacar de nosotros Alegorías. lecciones prácticas de ahí, de las profecías. Ahora, ¿por qué compartimos eso? Pues para decirles que nosotros estamos en la escuela donde está la Iglesia Adventista y puedan entender cómo perciben la profecía otros movimientos. Lo curioso es que tanto el preterismo como el futurismo nace de la misma iglesia, Claro. que en este caso es la Iglesia Católica, pero de allí se desprende para que la Iglesia Católica se queda más con el preterismo. No obstante, hay algunos católicos que hablan de futurismo también, Sí. pero también ver cómo las iglesias evangélicas se heredan esa escuela de interpretación profética. Es que una de las cosas, pastor, que es difícil y por ende, ¿por qué se tiene que crear estas dos escuelas? Por decirlo así, de la misma, salieron de la misma cuna, de la misma ideología o de la misma iglesia católica, es porque la una es difícil de que pueda realmente encajar perfectamente, la preterista, porque es como forzar todo al pasado. Y el pasado deja muchas cosas que no nos da claridad en que, o sea, es casi imposible de que funcione bien. Entonces, hay muchos errores realmente en esa interpretación que son fáciles de demostrar porque la historia no corrobora tal cosa o no encaja tal cosa. Es como forzar una ideología y ponerla ahí, ¿no? Entonces, por eso se funda también este concepto de decir, no, es tan mal en el preterismo porque hay muchos errores que no se pueden arreglar o no se pueden, no puede ver esa claridad. Inventemos algo del futuro y el futuro, como está por escribirse, nadie sabe el futuro, pues podemos meter cualquier cosa. Podemos decir que eso significa aquello y podemos inventar. Entonces, parte del asunto de por qué hay esa necesidad de este futurismo es porque lo que no puede solucionar el preterismo tiene que darse esa vislumbre no abierta. Es sencillo, pero es la realidad. A la final de cuentas es eso. Entonces, por eso es que este concepto de historicismo es el más, bueno, gracias a Dios es el correcto, porque a lo largo de la Biblia vemos la evidencia que es perfecta en alinearnos exactamente a lo que sucedió en la historia, pero también nos da y nos puede dar ese margen de claridad sobre el futuro, porque tanto se ha cumplido al pie de la letra que lo que queda, lo que resta por cumplirse, se cumplirá en base a la evidencia que vemos del pasado. Hermano Raúl, ya que estamos hablando del historicismo, que es la escuela de interpretación profética que siguen los adventistas, pues Daniel el capítulo 2 y la imagen que ve, que el sueño que tiene Nabucodonosor de esa imagen, pues lo vamos a interpretar desde la escuela historicista. Háblanos un poco de la imagen. Yo sé que la gran mayoría de los adventistas conocemos un poco, pero cuéntanos un poco de esa imagen. Sí, claro. Y yo le doy gracias a Dios por ese método historicista, porque nos permite no solamente hacer una correcta interpretación, sino que nos permite ver que Dios está en control de todas las cosas, ¿no? Amén. De principio a fin. Entonces, gracias a Dios por ese método, ya que en los otros métodos como que no se encuentra mucho por ahí Cristo, ¿no? Entonces, gracias a Dios por el método historicista. Pero sí, Nabucodonosor parecía que era un hombre que los sueños, ¿no?, lo atormentaban. Y entonces Dios le muestra a través de un sueño su primer visión. Le muestra esta estatua donde era construida por 4 metales diferentes, empezando con la cabeza de oro, después el pectoral de bronce, después la cadera y las piernas de plata, el pectoral, las caderas y las piernas de bronce. Y al último, un parte de las piernas y los pies, al último era hierro, pero las piernas de hierro y los pies mezclados con barro. Hierro mezclado con barro, por Así supuesto. es. Entonces, vemos aquí en este relato que el mismo Daniel muestra la interpretación para entonces no cometer tantos errores a la hora de interpretar utilizando otros métodos, ¿no? Entonces es interesante cómo
le muestra a Dios, a Nabucodonosor, la historia de principio a fin de la tierra, cómo va a finalizar. Pero llama mucho la atención el modo en que él recibe la interpretación. Por un tiempo le da un poco de miedo, quiere aceptar por ahí, pero una vez que el miedo ya se fue, regresa a lo mismo, ¿no? Y entonces comienza a meditar y dice, no, mi reino no puede terminar aquí, y menos un reino inferior. Entonces, esta estatua nos muestra varias cosas. Nos muestra la historia, nos muestra cómo los reinos la humanidad iría en decadencia, porque el oro es más valioso que la plata. Entonces, decadencia iría el ser humano, ¿no? Pero también en poderío sería un poco más fuerte. Nabucodonosor, el oro es un poco débil a la hora de golpearlo, tanto el fierro no es tan débil, soporta un poco más. Pero en esta historia, Nabucodonosor se revela abiertamente ante Dios. Él dice, no, mi reino no va a terminar ahí. Mi reino tiene que ser duradero. Entonces él decide hacer ese sueño, o hacerlo realidad, y hace una estatua, pero ahora ya no con 4 metales, sino con uno solo. El oro, revelándose completamente a la voluntad de Dios. Correcto, correcto. Pastor, ¿qué tal si miramos un poco Daniel 2? Porque es posible que alguien esté por primera vez viendo el repaso de escuela sabática y quizás es bueno que hagamos una explicacioncita sencilla con las fechas de cómo Daniel 2 se maneja. ¿Qué tal? Podríamos comenzar desde el versículo 29 para poner el contexto y leer un poco. Adelante, pastor. Dice allí, Daniel está aquí revelando a Nabucodonosor el sueño y le dice lo siguiente: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. En el futuro. Y en lo que revela y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y ahí, versículo 31, y tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Versículo 32, la cabeza de esta imagen era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, como dijo mi hermano Raúl, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido. Y luego, dice el versículo 34, estando mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados, versículo 35, también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien, ese es el sueño. Es el sueño. Ok, ahora lo interesante de la Biblia es que Dios muestra a los profetas no solo los símbolos de lo que ha de suceder, sino la interpretación de esos símbolos. Pastor. Correcto. Adelante. Y por eso el versículo 38, o 37-38, presenta allí Daniel la siguiente. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así nos dijo mi hermano Raúl. Esta es la interpretación que comienza este sueño. Tú eres la cabeza de oro. Nabucodonosor, es decir, Babilonia, él como rey, su reino, era la cabeza de oro. Pero luego dice el versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto, versículo 40, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces, vemos aquí que hay 4 reinos hasta aquí, bien establecidos. Comenzando con Babilonia, luego vendría uno inferior a él, diferente metal, luego otro diferente, que dominaría toda la tierra, y luego viene uno como hierro, que rompe, que desmenuza, etc. Bueno, brevemente, podemos decir que si comenzamos a lo largo de la historia, usando el historicismo, notamos de que si Dios dice que la Babilonia es la cabeza de oro, ¿cuál imperio fue el que tomó el lugar de Babilonia después de que ella cayó? El imperio de Babilonia duró un poco tiempo, relativamente hablando, en su apogeo, en su fuerza. El reino de Babilonia comenzó en el 605 antes de Cristo. Eso fue cuando Nabucodonosor tomó el control de todas las cosas.
Y ese imperio que fue, digámoslo así, que duró aproximadamente... 539. Exactamente, unos 120 y pico de años, hasta el 539, ¿no es cierto?, antes de Cristo, donde allí, ¿qué sucede en ese momento? Medo-Persia es el que viene y toma el dominio de este imperio. Y es Medo-Persia. Medo-Persia domina del 539 al 331 antes de Cristo. 331 viene el imperio de Grecia, Alejandro Magno, destruye bueno, subyuga a los medo-persas y Grecia se convierte en el imperio global, mundial. Es más, algo interesante de la palabra, Grecia fue el primer imperio global mundial donde llegó a su expansión a toda la tierra conocida en ese entonces. Por eso Alejandro dijo, ya no sé qué más conquistar, llega a conquistar todo. Pero murió tan joven, sin embargo su imperio se mantuvo sobre la tierra y este imperio fue después tomado en el 168 antes de Cristo por el imperio romano. Eso quiere decir, la historia muestra que Grecia domina sobre la tierra del 331 al 168 antes de Cristo. Y allí toma entonces el imperio romano el control del mundo, que se convierte en ese imperio que destruye, que domina, que desmenuza y quebrantará todo. Nadie podía contra el imperio romano. Y de los 4 imperios es el imperio que más tiempo dura. Porque va hasta el 476 después de Cristo. Y es el imperio que no fue sobrellevado, no fue, digamos, destruido por un agente externo. Es decir, este imperio hace una transición. La Roma imperial, la Roma de los Césares, hace una transición después. Por eso es que la Biblia no menciona de otro imperio que viene y los destruye y se toma sobre ellos. En realidad hace una transición de naturaleza, por decirlo así. Y se convierte en un imperio mezclado. Bueno, de ahí salieron las 10 divisiones de Europa inicialmente, pero en realidad fue una mezcla de barro con hierro. Esto, aquí en el capítulo 2 es a breves rasgos. Aquí el énfasis era más el aspecto de cada imperio que iba a terminar tras de otro. Pero aquí nos presenta una pequeña vislumbre de lo que sería esa unión, una unión que habrían matrimonios por esas humanas, pero que no podrían tener unidad, no podría ser un reino completamente unido, que es lo que sucedió con Europa después de Roma imperial. Y dice, y quizás para aclarar eso, Daniel el capítulo 2, pastor, el versículo 43, dice que después del hierro, los pies son hierro y barro, y que no se pueden unir el barro con el hierro, pero lo explica en la interpretación Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de lanzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y se hicieron casamientos. De paso, una de las cosas muy interesantes que nosotros hemos visto precisamente en la lección del día domingo es el tema que presenta el autor sobre la monarquía británica, que hoy se llama la Casa de Windsor. Pero que es un nombre inglés, pero que antes no se llamaba así. Antes de 1917 se llamaba, la familia llamaba Casa de Sajona, Coburgo y Gotha. Y esto es netamente alemán. Solo para mostrar que hasta hace poco tiempo todavía se conservaban de esos nombres, de esas alianzas que se han querido hacer, casándose unos con otros para intentar unir a Europa, pero que hasta el día de hoy no ha sido posible unirla. Y la profecía se cumple al pie de la letra. Por supuesto, pastor. Ahora, algo interesante de este pequeño punto es de que en la parte de esta imagen, los pies de barro y de hierro, no solamente hace eco a la situación netamente política de esa desunión, pero también el concepto de que es barro es que es un metal, no es metal, no es únicamente un aspecto, digámoslo así, civil el asunto o político. El concepto del barro es un concepto en base al pueblo de Dios, a la ideología de ser un pueblo espiritual, una unión espiritual. Dios usa el barro muchas veces como la ilustración de que Él quiere que la casa de Israel sea como el barro en la mano del alfarero, etc. Jeremías 18. 18, correctamente. Entonces, esta ilustración o esta profecía apunta a la creación de un último, por decirlo así, imperio que usa la unión del Estado, de lo civil, con lo religioso, correcto, aparentemente cristiano, aparentemente siguiendo a Dios, pero en realidad hacen una fusión de formarse en una alianza. Que esa alianza es una alianza que a lo largo de la historia inclusive podemos ver que a veces era frágil,
no era siempre, no era siempre la misma forma, ¿no? Pero el concepto aquí fundamentalmente es de que es un imperio diferente, que es el que realmente reemplaza a la Roma imperial, que es la Roma cristiana, La Roma religiosa, que usa su unión con el Estado, su influencia con el Estado para dictaminar el asunto de civil, pero y enfocar su fuerza espiritual. Sea como sea el aspecto, simplemente este capítulo 2 nos presenta esta pequeña vislumbre de lo que vendría. Y por supuesto, en los siguientes capítulos, donde Dios habla más enfocado al pueblo de Dios, descubre y muestra qué exactamente es ese imperio final. Muy bien, vamos a hacer una síntesis hasta aquí porque todo lo que Pastor usted ha escrito me parece supremamente interesante. Yo estoy feliz y encantado escuchándolo a usted. Entonces, vamos a hacer una síntesis. Lo que ve el rey Nabucodonosor en un sueño es una imagen, pero a él se le olvida el sueño. Claro. Y entonces ahora el único que puede recibir el mismo sueño es Daniel, por poder de Dios, y Daniel va y se lo interpreta, se lo da el sueño y se lo interpreta al rey Nabucodonosor. Y lo que ve en el sueño es una imagen con cabeza de oro, ¿correcto? Sí. Con pechos de plata, con vientre y muslos de bronce, con piernas de hierro, con pies en hierro en barro cocido, y luego, bueno, hasta ahí lo dejó usted, pastor, ¿verdad? Porque luego viene la gran roca, pero no vamos a hablar de eso ahora. La cabeza representa a Babilonia, de oro, año 605 hasta el año 539 gobierna. Los pechos de plata representa a Medo-Persia, del año 605-539 Babilonia, y este del 539 al 313 a.C. 31. Luego, perdona, 331, gracias. Sí, no. Y entonces, gracias, pastor. Y entonces ahora tenemos a Grecia del 331 al 168 a.C. Y luego tenemos del 168 a.C. al 476 después de Cristo a Roma. Y después de eso, pues el Imperio Romano se divide, pero se mezcla con la Iglesia y entonces pasa a convertirse en una Roma religiosa. Que aunque quiso unirse, esos pies están representando a los primeros estados que conformaron Europa, pero aunque quiso unirse, hasta el día de hoy no se han podido unir. ¿Estamos claros? Clarísimo. ¿Y qué es lo que hace entonces ahora Nabucodonosor? Porque vamos a ir a la parte del lunes. ¿Qué es lo que hace entonces el rey Nabucodonosor? Porque parece que Dios le mostró claramente el futuro, Dios le mostró que su imperio terminaría, pero este hombre, ¿qué es lo que se le ocurre? ¿Qué es lo que hace allí que dice el título de la lección del lunes? La adoración de la imagen. Claro, establece, Raúl, ¿qué? Una imagen. Una imagen, como tú dijiste, Sí. solo de oro. Ya no de como Dios le mostró, sino solo de oro, para tratar de, tú mencionaste esto, cambiar la historia de lo que Dios había revelado. ¿Qué ¿Qué tal? tal hacer todo el tiempo ese intento? Sí. Háblanos un poco más de esa imagen y de lo que pasó con la adoración de esa imagen, querido Raúl. Sí, claro. Nabucodonosor erige esta imagen y entonces algo que no miramos, a veces no le ponemos mucha atención, es que esta imagen fue levantada para la adoración. Entonces él intenta cambiar la adoración. Pero es interesante saber que si nosotros ponemos en cuenta los nombres originales de Daniel y sus tres amigos, en realidad nos llevan hacia la adoración a Dios, el creador de todas las cosas. Entonces Daniel claramente le dice cuando le está revelando el sueño, el Dios del cielo, de la tierra, el creador de todo, ha revelado el sueño. Entonces Nabucodonosor sabía que la interpretación venía de Dios y deberíamos de adorarle porque él había creado todas las cosas. Pero aquí Nabucodonosor, queriendo usurpar el reino de Dios, entonces él dice, bueno, ahora no solamente quiero ir en contra de la voluntad de Dios, sino quiero también quitarle la adoración que le pertenece a Dios. Y entonces él comienza a poner esta imagen grandísima donde llama a todos sus servidores. Esto representa también allá en Apocalipsis, nos hace una vislumbre, nos da de la adoración que va a pasar o la prueba que va a pasar el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Antes de que pase el Apocalipsis, a ver, porque quiero ir puntualizando, dejando algunas cosas bien claras. Número uno, se revela contra Dios. Contra Dios. ¿Por qué se revela contra Dios? Pues por el mismo problema que se reveló Satanás. El orgullo, la soberbia, el egoísmo, tantas cosas que también el ser humano las obtuvo ahí cuando cayó ahí en el Edén, queriendo usurpar, ser igual,
pues, tomar el lugar de Dios. Él El ego. solo representaba en la imagen la cabeza de oro, pero ahora él se revela contra Dios diciéndole a Dios, mira, mi reino no va a tener fin. No va a tener fin. O sea, tú dices, Dios, que mi reino va a tener fin, porque después de mí vendrá los pechos de plata. Pero yo digo que no, que toda será de oro, porque seguiré con un reino, digámoslo así, que seguirá por mucho tiempo, ¿verdad? Así es. Y esto nos dice que Nabucodonosor quería quitarle el lugar a Dios, porque en la visión dice que una piedra será cortada con mano no de hombre. Y esa piedra pegará en los pies y desmenuzará toda la imagen. Y dice que esa piedra será un gran monte y su reino será para siempre. Entonces Nabucodonosor quiere tomar ese lugar. El reino de Dios no va a ser yo lo voy a derrocar y mi reino será para siempre. Ok. Ahora yo veo que aquí entonces él está usando el poder político, como lo leímos en el versículo 2. Claro. El poder político, leímos de Daniel, capítulo 3, versículo 2, invitó a toda la gente de sus provincias para que adoren la imagen que él ha erigido. Así es. Y ahí tenemos un gran número adorando la imagen, pero hay un grupo que no. Versículo 12. A ver, alguien que lea. Daniel capítulo 3, versículo 12. Dice allí la palabra de Dios, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Muy bien. Entonces aquí tenemos un grupo de 3 que no adoran contra un grupo inmenso Que se adora. Sí adoran. que sí adora. ¿Qué tal si hacemos algunos paralelos aquí con respecto a esos dos grupos? Porque eso nos va a permitir proyectarnos ahora a Apocalipsis 13. Algo interesante, pastor, como usted mencionaba al inicio de esta escuela, de este repaso, hay muchos símbolos aquí que son como un reflejo, un precursor de lo que vendrá, pero son símbolos muy importantes, Claro. que dan una gran verdad. En este concepto, algo que usted menciona ahora, pregunta, ¿no? ¿Cuáles paralelismos, cuáles ilustraciones podemos ver aquí? Número 1, 3 contra una gran mayoría. Es decir, no va a ser la mayoría, no va a ser una multitud en popularidad la que vaya a estar fiel al Señor. Sacarse eso de la cabeza es importante, porque a veces pensamos, no, que si es que estoy con la mayoría, es que estoy en lo correcto. Y muchas veces es lo contrario. La mayoría sigue los intereses y las inclinaciones del corazón natural. Ir en rebelión contra Dios, ejercer el pecado como su Dios. En ese sentido, vemos de que aquí la minoría, 3 nada más, son los que son encontrados fieles a Dios, y son fieles porque ellos rehúsan ir en contra de su palabra, de su santa ley. Es decir, la ley de Dios está en juego, porque aquí el concepto de adoración era fundamental contra el primero y segundo mandamiento, ¿no es cierto? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, Correcto. no te adorarás ninguna imagen, etc. Entonces, vemos de que eran directamente contra quién reconoces tú como tu Dios. Podría haber ellos decir justificado, me voy a hacerme loco, me voy a hacer el que me agacho nada más. Pero el concepto estaba de que dar la apariencia solamente de que estaban de acuerdo mostraría una deslealtad a Dios. Y Dios no podía honrar su nombre cediendo a la presión mundial, a la presión social. Esa es una de las grandes lecciones que puedo sacar yo de esta lección. Hermano Raúl, ¿quieres ayudarme leyendo, Sí, claro. por favor, Daniel 3:4? Sí, claro que sí. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. ¿Y puedes leer el 5? Que al oír el son de bocina, de flauta, de tamboril, de arpa, del salterio, de la zamporiña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Se dan cuenta que aquí hay un grupo que hace ruido Claro. para adorar, pero aquí hay otro grupo que está en silencio, pero que defiende a Dios. Tú dijiste algo muy importante, la teología no la define la mayoría. Exactamente. La verdadera teología la define el grupo que realmente adora a Dios. Amén. Y eso es muy importante que los que nos están escuchando puedan tomar en cuenta para que lo presenten en la escuela sabática este sábado. Tenemos un grupo ruidoso y tenemos un grupo que actúa en silencio, pero que es fiel a Dios. Tenemos un grupo mayoritario, pero tenemos aquí un remanente pequeño. Pero hay algo también interesante, y es
la manera como visualizan el tiempo. Yo veo un grupo aquí que está enfocado en el presente. Hay que adorar. Pero veo otro grupo que está enfocado en el futuro. ¿Cómo así que en el futuro? Sí. Y es precisamente la manera como ellos actúan. Y miren cómo lo presenta ahí Daniel capítulo 3, el verso 17. Daniel 3, 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Está hablando del futuro. Dios nos librará, pero dice el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, mientras que aquí hay un grupo que está enfocado en la adoración actual, hay otro que tiene una vislumbre en el futuro. Dios es el que nos va a librar. Y si no nos libra, no nos importa morir, porque finalmente pues saldremos adelante. Vamos a hacer la voluntad del Señor y no vamos a adorar a los falsos dioses, ¿no? No sé si quieres agregar algo más, Raúl. Sí, claro, esta historia es fascinante porque nos lleva hacia un punto donde se forzará una adoración errónea. Como usted decía, dos grupos diferentes, uno ruidoso, uno en silencio, y eso me recuerda el día que Elías huyó y por ahí se presenta el Señor y un temblor y ahí no estaba Dios. Y de repente un silbo apacible y ahí sí estaba Dios. Qué lindo. Entonces, qué lindo saber que el Señor, ellos tenían en claro que Dios estaba en control de todas las cosas de principio a fin, pero nos dice también a nosotros que un día nosotros vamos a tener que tomar decisiones claras y concretas hacia quién nosotros adoramos. A veces, como dijo usted, a veces ellos podrían haber dicho en ese momento, bueno, yo voy a hacer como que me voy a atar los zapatos, pero yo no estoy adorando, ¿no? Yo simplemente aquí hago como que sí, pero como que no. Y eso nos puede meter en grandes líos a nosotros si adoptamos esa forma de pensar que no lo hago, pero como que sí hago, ¿no? Pero no lo hago. Entonces nos metería en grandes problemas. Y estos jóvenes estaban completamente seguros y decididos. Estaban seguros del Dios a quien servían. Estaban seguros de que Él los podía librar. Pero también estaban seguros de que si Dios había puesto el momento para que ellos bajaran al descanso, era porque Dios tenía un propósito santo para que su testimonio fuera o revelara al Dios Altísimo. Entonces, nosotros, yo podría preguntarme, pero a mí, ¿para qué me sirve esta historia? Pues me sirve de mucho, porque en el tiempo del fin va a venir algo muy similar y vamos a tener que decidir en ese momento a quién servimos, al movimiento popular o al Dios creador de todas las cosas. Bueno, pues ya nos introdujiste a la sección siguiente. Vamos al martes y vamos a hablar acerca de otra imagen y la orden que se da para adorar. Quiero quizás destacar algo antes de leer Apocalipsis 13. Noten ustedes que aquí se da un decreto de muerte. Y el decreto de muerte era por no adorar. Pues ustedes no adoran a esta imagen, van a morir. ¿Quién los libró de la muerte? Dios. Ustedes conocen el resto de la historia. Fueron echados al horno del fuego ardiente. Aunque murieron incluso los que estaban atizando el horno, ellos salieron del horno intactos. Jesús mismo estuvo con ellos dentro del horno y ni siquiera sus ropas olían a humo. Pero ahora eso se va a repetir, pastor. Cuéntanos, háblanos. Brevemente, el tiempo no nos da para hacer realmente un estudio claro de este tema. Es un tema fascinante. Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13. Presenta allí la visión, Dios a Juan, a su discípulo amado. Le presenta el Señor en la revelación de Jesucristo este concepto de lo que sucederá en el tiempo del fin con dos poderes que surgen o han surgido. El uno, la primera bestia, que en realidad es una muestra o una revelación de Dios de la bestia que sucede en Daniel capítulo 7 inclusive, la misma bestia que presenta Dios a Juan como el poder, ese poder religioso que es mezclado, ¿no? El poder religioso mezclado con el poder civil, pero que este poder es atacado, recibe una herida de muerte. Brevemente, estoy hablando aquí brevemente en tiempos, no nos da para leer los detalles, pero podemos leer los versículos allí en un momento con más tiempo. Y allí menciona allí de que esta bestia es herida de muerte después de dominar la tierra por 1260 años. Y este poder tiene esa herida de muerte, pero surge en el momento otra bestia que surge del mar, que es una bestia que tiene una apariencia inofensiva. Tiene dos cuernos de apariencia de cordero, pero habla como dragón. Y esta bestia, segunda bestia que sale de la tierra, esta bestia hace una imagen.
Es una bestia civil que crea una imagen. ¿Pero una imagen a qué? A la primera bestia que fue herida de muerte. Y por eso dice allí el versículo 15, vamos a ver aquí brevemente, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y versículos 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su imagen. Entonces, vemos aquí en este pequeño versículo de que esta imagen surge con la misma fuerza y la misma ley, obligación de adorarla, de adorar a esa bestia, de adorar esta imagen, de adorar a esta bestia, que es la primera bestia, para que así no puedas morir. De lo contrario, el que no adora la imagen, el que no adora a esa bestia, pues será muerto. Ese es en síntesis lo que el capítulo 13 menciona en Apocalipsis. Pastor, yo quisiera agregar algo aquí y es lo siguiente. Las historias de la Biblia no están solo por estar ahí, no son solo historias. Las historias de la Biblia tienen, en este caso, estas historias tienen un propósito escatológico. Correcto. Son historias que tienen un cumplimiento en el tiempo del fin. Y ahora, el libro de Daniel nos presenta estas historias con ese propósito. Son precursores que nos guían hacia el fin. Y hay algo interesante que quiero también destacar aquí, y es el principio de interpretación profética, que es el principio de repetición. Correcto. O sea, la historia se repite. Dios nos ha revelado cómo será el futuro, permitiéndonos verlo a través de las historias del pasado. Correcto. Lo mismo que vimos allá, el que se quiera imponer por decreto humano una falsa adoración, eso sucederá, como lo acabas de decir, en el futuro, porque Apocalipsis 13 se cumplirá en el futuro. No estamos todavía en este tiempo. Por supuesto. Ese es un hecho que está por venir. Pero en el futuro vamos a tener lo mismo. Por un decreto humano se impondrá muerte al que no adore. Y eso es tan antagónico y está diametralmente opuesto a cómo actúa Dios. Dios no obliga a nadie que le adore. Amén, pastor. Así es. A nadie obliga a que le adore. Nadie. El que le adora a Dios es porque es motivado por Dios mismo y por su Santo Espíritu para hacerlo. Pero la imposición a nadie se le debe imponer que se adore a Dios ni que siga su palabra, pero se debe motivar, exhortar, animar para que la gente lo haga. Así que viene un decreto de muerte, pastor. Sí. Y viene persecución también. Persecución. Acaba de decir la palabra de Dios que aquel que no guarde homenaje, adoración, el que no acepte esa marca de la bestia en su frente o en su mano, y no es una marca visible. Aquí lamentablemente muchas personas han tomado estos pasajes para sacar coyunturas, ¿cómo te puedo decir? De su imaginación, ¿no? A veces hasta ridículas. Sí, ridículas, sí. A mí me recuerdo desde pequeño había personas que decían que van a ponerte un chip y la gente que con el miedo del chip no cogía ni una tarjeta de crédito, ¿no? Un ejemplo por el estilo, ¿no? Ese tipo de ideologías que Satanás mismo lanza para confundir a la gente. Pero la clave aquí es simplemente ir a la palabra de Dios. Está hablando de una imagen, como mencionábamos ahora, que ya se entiende en Daniel 2 y 3. ¿Qué estábamos hablando? Un tema, es un asunto de adoración a Dios. Esta imagen va a ir contraria a la adoración al verdadero Dios del cielo. Va a ir en contra de su ley. Eso va a ser un punto fundamental. No hay cómo dar la vuelta al asunto. Esta imagen es contra la lealtad y la fidelidad de los hijos de Dios a su Dios. Entonces, Un rechazo a la verdad también. Por supuesto, la verdad, ¿no? Vamos a aceptar la mentira como verdad, es lo que va a imponer esta unión de Estado e Iglesia. Recuerden, es un poder civil, esta segunda imagen, esta segunda bestia, perdón, de la que está en la tierra, que es el sistema América, es el país de Norteamérica. El tiempo no nos da para explicar todo esto, pero básicamente vamos a darles los detalles aquí. Este poder civil ejercerá la autoridad civil para forzar al mundo a traer una imagen, o sea, un sistema de adoración contrario a Dios que honra a la bestia, que es el capítulo 13, versículos 1 en adelante, la primera bestia que es el sistema romano religioso. Ese sistema romano religioso que es el que está en auge, y hoy mismo estamos viendo esto, la tierra entera se admira, hace reverencia a ese sistema romano religioso. ¿Por qué? Porque es esta bestia
que estableció el principio de ir y imponer un mensaje que suena muy bonito y suena muy bien, pero en realidad va contrario a la ley de Dios. Estados Unidos será la fuerza civil que pondrá la imposición de esta ley, que a la larga será una ley de muerte. Así es. Es impresionante, y voy a hacer la síntesis aquí, pastor, lo que sucederá, y alguna gente cree que eso no será posible que suceda, pero el pastor describió la primera bestia de Apocalipsis 13, porque hay dos bestias, la primera bestia que aparece desde el versículo 1 Sí. hasta el versículo 10, representa a un poder religioso que se mezcló con paganismo, Claro. por el paganismo romano y griego de la antigüedad, pero que persiste hasta el día de hoy. Y la segunda bestia es la representación de la última superpotencia en la historia de la humanidad, que es Estados Unidos de América. Correcto. Que de paso, solo eso se da a partir del año 1980, porque antes de 1980 habían dos superpotencias, que era Rusia y Estados Unidos, pero después de 1980 hay una sola superpotencia, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, eso quiere decir que estos son los dos poderes que se levantarán al final de la historia, y Estados Unidos va a hacer que se adore, va a imponer por leyes que se adore a esa primera bestia. Y ahí vienen con problemas y conflictos que enfrentaremos. Ok, hasta ahí está claro. Yo quiero leer una cita del Conflicto de los Siglos, Por favor, página pastor. 590, párrafo Adelante. 2. Escuchen, Conflicto de los Siglos, página 590, párrafo 2. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, es lo que dice Apocalipsis 13 y 16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se niegan a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador, esto es mío, el paréntesis, el sábado, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sin sus preceptos. Y la ira de Dios al final de la historia pues se manifestará. Vamos a tocar la parte del miércoles que habla acerca de la persecución a la iglesia primitiva. Tenemos solo 2 minutos, pero vamos rápidamente a presentar este punto. ¿Quién quiere ayudarme con eso? Sí, claro. Es interesante saber que en el tiempo de los 3 jóvenes hubo, se puede decir, un tipo de persecución, ¿no? Fueron acusados. Lo mismo pasará al final de la historia con el pueblo de Dios. Vendrá una persecución. Lo único que dice, lo que yo quiero hacer, tratar de sobresaltar esto, que esta persecución va a ser un poco diferente, porque esta persecución va a ser como nunca antes la ha habido, ¿verdad? Entonces, y quiero decir esto porque no quiero enfocarme tanto o solamente en que el método historicista sí nos enseña solamente, o que nos enfoquemos en que nos enseña solamente lo que va a pasar, sino que el método historicista también nos permite saber cómo prepararnos para ese tiempo. Okay. Entonces, cuando venga el tiempo de la persecución, los hijos de Dios tienen que estar preparados. No podemos esperar el tiempo de la persecución para querernos preparar, ¿verdad? Es bueno saber lo que dice la profecía, pero también es bueno saber cómo hicieron los hombres de aquel entonces para estar listos cuando esos decretos vinieran. Entonces, qué interesante que cuando viene el tiempo de la persecución y la marca de la bestia, la marca de la bestia se impone, pero el sello de Dios es por voluntad propia, uno lo acepta. Entonces, cuando viene el tiempo de la persecución, yo quería en este día resaltar la historia de los valdenses. Si no la han visto, nuestros hermanos que nos acompañan, véanla para que vean cómo ellos sufrieron, cómo ellos padecieron, pero esa fe, esa seguridad de a quién servían y a quién adoraban es lo que a nosotros nos impulsará al final de la historia, porque la adoración no simplemente es inclinarnos ante alguien, sino es la fidelidad a quien nosotros adoramos. Amén. De la misma manera como fueron perseguidos apóstoles como Pedro, como Santiago, mismo Jacobo, y fueron muertos, los hijos de Dios serán muertos al final de la historia. Y sobre aquellos que no desobedezcan a Dios se les impondrá la marca de la bestia. Preparémonos para el encuentro con Dios. Que el Señor nos bendiga, Dios nos guarde. Amén. Feliz fin de semana. Dios les acompañe.